Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la cuarta y última conferencia del Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo Bogotá-Barcelona en su versión número 13. Nuestra invitada es Laura Alcalá, a quien tengo la fortuna de conocer personal y académicamente desde hace varios años. Por ello es para mí un verdadero placer hacer esta presentación. Laura es arquitecta por la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, del programa de urbanismo. Actualmente Laura es profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, donde también dirige la maestría en gestión y desarrollo de la vivienda social y el grupo de investigación sobre espacio público. En los últimos años, Laura ha centrado sus intereses de investigación en las transformaciones en territorios marcados por la presencia del agua, sobre todo con foco en las áreas metropolitanas del Gran Corrientes y Gran Resistencia en el norte de Argentina, donde Laura reside. Como parte de este trabajo, en los últimos años se ha involucrado con distintos colectivos sociales que trabajan en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza. En esta conferencia, Laura hablará sobre las actuales preocupaciones en relación con los retos urbanísticos frente a la crisis climática en territorios hidrodependientes, centrándose en la cuenca del Río de la Plata en Argentina. Laura, muy bienvenida a este seminario. Tú eres prácticamente también de esta casa, de Colombia, de Bogotá, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Estamos muy felices y contentos de que estés aquí hoy. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación, que realmente me honra. Quisiera felicitar a los organizadores del seminario porque sé que debe ser muy difícil todo el trabajo de coordinación entre las distintas universidades de Bogotá y la Politécnica de Cataluña. Para mí, como dije, es un honor, un placer, y sobre todo siendo ustedes amigos tan queridos, los que viven por allá. Les propondré bajar unos 2.400 metros hasta donde yo me encuentre, a casi 40 metros, 47 metros sobre el nivel del mar. Por eso me refiero que cambiamos de altitud en mi charla. Cuando quieran, vamos a la presentación. Yo creo que ya puedes comenzar a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, la propuesta que quería hacerles para conversar es hablar sobre las ciudades que se ubican en esta región del subcontinente latinoamericano, que yo denomino ciudades en territorios del agua, porque están emplazadas junto a los grandes ríos de esta zona de Sudamérica. Y quisiera, por un lado, describir cómo es este territorio, como para contextualizarlos, describir los ciclos naturales del agua en este territorio, los ciclos hidrosociales de nuestras ciudades, porque nuestras ciudades se han ido construyendo en una relación dialéctica con este espacio natural, cómo ello nos encuentra frente a la crisis climática, que por supuesto, como lo decía Joaquín en su conferencia inicial, la crisis ambiental en modo alguno es reciente, pero quizás a nosotros en esta zona nos está impactando con mayor énfasis recién en este momento. Y quisiera poner a consideración porque yo creo que
en realidad se trata de la crisis de un modelo urbano y de desarrollo que es el que vinimos sosteniendo en estas latitudes. Mis ciudades son prácticamente dos áreas metropolitanas gemelas ubicadas a ambos lados del río Paraná, que es uno de estos grandes ríos de la cuenca del río de la Plata, a unos 30 kilómetros al sur de la desembocadura de otro gran río, que es el río Paraguay. Corrientes, de fundación española, se localiza en un recodo alto del río, mientras el Gran Resistencia, con los 4 municipios que la integran, se extiende paralela a otro afluente más pequeño, que es el Río Negro. Como decía, en este paisaje, el agua es la gran modeladora. La topografía y el suelo condicionan la manera en que el agua va modelando este paisaje, pero a lo largo del tiempo esto va mutando, va cambiando permanentemente. Se trata de una construcción dialéctica, tanto por el normal escurrimiento del agua como por las intervenciones que hemos ido haciendo los humanos. Quisiera contextualizar este territorio en un territorio más amplio, común, pero a su vez diverso, que es, ¿no es cierto?, esta zona de Sudamérica que está tan caracterizada por estos 3 grandes cursos de agua, el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, que desembocan en el río de la Plata. Y este sistema de ríos no puede entenderse si no es en este perfil de Sudamérica. Como verán, esta zona es absolutamente plana o con mínimos desniveles del terreno. En esta zona existimos, vivimos casi 112 millones de habitantes, entre brasileros, paraguayos, uruguayos, argentinos y también algunas ciudades de Bolivia. Como verán en este mapa, la mayor parte de estas ciudades no son las grandes ciudades, aunque sí en esta cuenca están localizados los grandes centros industriales de Brasil, las grandes ciudades, pero la mayor parte de las ciudades son de tamaño medio y pequeño. La cuenca, a su vez, se compone, como decía, de estas 3 grandes cuencas y a su vez, por proceso natural, ¿no es cierto?, y configuración del territorio, en cada una de estas cuencas existe una subcuenca alta y otra baja que define situaciones diferentes, que ahora las veremos, y a su vez este territorio está asentado sobre distintos acuíferos transfronterizos. Por tanto, estamos hablando de un territorio absolutamente rico en este recurso o en este bien natural del planeta. En este territorio, en las cuencas altas del río Paraná, por la topografía de los macizos de Brasil y estos macizos que cada vez se van diluyendo en nuestra llanura, aparecen localizadas una serie de represas hidroeléctricas que abastecen y hacen posible la industria de Brasil, pero también hacen posible la vida en las ciudades argentinas, que gran parte la energía que usan se produce en estas represas. Y a su vez, fíjense ustedes, todos estos rojos son sectores de inundaciones frecuentes cuando estos ríos llegan a la llanura, a la pampa. Tienen grandes extensiones, grandes terrazas de inundación
que cíclicamente inundan, irrigan este territorio. Entonces, para entender dónde nos situamos, es indispensable tener presentes estos tres componentes: la topografía, absolutamente plana, mínimas pendientes, la riqueza de la hidrografía, y por otro lado el clima, porque nos encontramos en la zona más húmeda de Argentina. Fíjense, en nuestra región podemos llegar a tener episodios de 140 milímetros por día. Pero así como tenemos periodos húmedos, tenemos periodos absolutamente secos. Estos ríos, combinados con esto que decía del tipo de precipitaciones, van variando en su caudal según los años. Hay periodos secos, periodos húmedos. Fíjense que en este momento faltan los registros de este año o del año anterior, donde recién repetimos los ciclos secos de hace unos 50 años atrás. El río puede llegar a multiplicar varias veces el nivel del agua y llegar a mínimos como en este momento. Estas condiciones hicieron que nuestras ciudades se construyeran, digamos, en ciclos que algunos autores denominan hidrosociales, porque esa complejidad del territorio fue haciendo que sostengamos relaciones distintas con el agua. Si bien durante algunos momentos críticos, como los de las grandes crecientes, el agua constituye una amenaza y la ciudad se repliega o intenta no avanzar hacia los valles de inundación, en los largos periodos donde eso no ocurre, la ciudad avanza incansablemente, conquista espacios del agua. Y en cada uno de estos ciclos la ciudad fue inventando infraestructuras para protegerse o para ganar territorios al agua. A su vez, el territorio no es simétrico, cada costa es diferente. Como decía hoy, Corrientes está en un recodo elevado del río, mientras que el Gran Resistencia ocupa la primera y segunda terraza de inundación. Esto generó estas configuraciones diferentes, mientras una se brinda a la costa, a una costa de arena, de barrancas. En el caso de Resistencia está inserta en el medio de un humedal, de un sistema fluvio-lacustre. En este sistema fluvio-lacustre, originalmente los charcos de agua, los pantanos, las áreas bajas, eran desestimadas por el mercado inmobiliario y el progreso consideraba que en algún momento eso se iba a poder superar. El agua era algo negativo. Este paisaje del agua, a su vez, condiciona la vegetación, por supuesto. Las áreas donde el agua está de modo permanente, donde está cada 2 o 3 años, donde nunca está presente. Y este paisaje es absolutamente rico en biodiversidad. Vuelvo a decir, depende el tipo de vegetación, de árboles, de cómo se mueva el agua. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, de todas estas variaciones, el territorio en general y durante mucho tiempo fue concebido como una hoja en blanco. Primero se impuso la trama regular y esta se fue extendiendo progresivamente desde un paradigma que podríamos decir paradigmas de la modernidad, con una confianza absoluta en el progreso, en el crecimiento y desarrollo continuo, en la capacidad transformadora de la técnica y la tecnología,
una concepción de la naturaleza como depositaria de recursos ilimitados al servicio del ser humano, del crecimiento económico y del mercado inmobiliario. Las transformaciones realizadas en este territorio podríamos caracterizar como en tres grandes bloques, ¿no es cierto? O grandes tipologías. Por un lado, las grandes infraestructuras sobre los principales ríos, ya sean las represas o los sistemas defensivos. Por otro lado, modificaciones hormigas o por sumatoria de rellenos, entubamientos, extensiones de calle, construcción de barrios sobre áreas bajas, impermeabilización del suelo, etc. Y una última instancia más actual, donde hablamos ya de un proceso de artificialización total de la naturaleza y de su consideración como bien de consumo. Y voy a hacer un recorrido yendo aguas abajo, empezando por la provincia de Misiones. Fíjense, en este sector el río Paraná fue totalmente transformado para producir esta represa hidroeléctrica, que no solo permite la vida, el funcionamiento de estas ciudades, sino que también supuso impactos difusos sobre toda la cuenca y la introducción de riesgos aguas abajo. A nivel urbano, por ejemplo, la configuración de este embalse hizo que el Gran Posadas, que es la sumatoria de estos municipios, cambiara radicalmente la configuración de su costa, pero a su vez que variaran las cuencas que llegaban al río. Y esto supone otra vez la afectación de otros múltiples sistemas, como por ejemplo la biodiversidad de esas cuencas, porque de pronto ya no escurren de la misma manera que antes, porque ya se inundan áreas que antes tenían agua solo temporalmente, y hoy además estas ciudades tienen serios problemas en los sistemas cloacales, porque el agua superficial también está asociada al agua subterránea. Entonces, primer llamado de atención, estas obras que a su vez fueron festejadas y difundidas como grandes proyectos urbanos de conquista de nuevas costaneras sobre este embalse, es parte de la verdad, pero en general tendemos a invisibilizar estos impactos que también tuvieron. En cuanto al gran resistencia en los procesos de transformación hormiga, bueno, en esta imagen muestro cómo era el sistema de lagunas, por ejemplo, interconectadas entre sí y cómo en momentos de lluvia llegaban a conectarse con el Río Negro y cómo 40 años después la ciudad ha interrumpido totalmente esa relación con calles, con urbanizaciones. En estas imágenes vemos cómo este proceso de avance de la trama urbana sobre las lagunas también no solo ha roto ese sistema de interconexiones, sino que ha ido reduciendo las superficies del agua, todo lo cual impacta cuando llueve porque las áreas de reservorio no son las mismas. Esto a su vez va ligado con otros impactos urbanos, como el tipo de urbanización. Como decía, en general las lagunas fueron ocupadas por asentamientos. Estos asentamientos, por más que la ciudad haya avanzado con cloacas, no tienen, y justamente son los que están más en el borde de estas lagunas. Otro gran problema que se nos presenta es que el catastro fue definido mucho antes de que consideremos que estos espacios son bienes comunes, y por tanto muchas partes de estas lagunas hoy son propiedad privada.
Entonces entran en disputa cuando queremos hacer planes de manejo integrales los derechos, los supuestos derechos de los propietarios privados. Bueno, aquí un ejemplo de cómo el municipio, cuando había dado la factibilidad para construir acá un edificio de 7 plantas, días después se produjo una lluvia y la naturaleza demostró que se estaba por construir en un territorio absolutamente inundable. Pero no es solo que el mercado inmobiliario ha avanzado sobre estos territorios, sino que el mismo Estado en la construcción de vivienda pública ha avanzado sobre estos territorios sin el necesario saneamiento, sin las infraestructuras adecuadas. Bien, esta ciudad al ir creciendo se vio obligada a defenderse del Río Negro, que hacía de puerta de entradas del Paraná, primero con un sistema defensivo provisorio y luego con uno definitivo que, fíjense, que habilitó o protegió todo el valle final de este Río Negro, que hoy es altamente apetecible por el mercado. Desde que se consolidó este sistema de defensa, la ciudad se convirtió en lo que nosotros llamamos bomba dependiente, porque dependemos de las bombas, que las bombas funcionen para sacar el agua de adentro del recinto toda vez que llueve. Esto ha traído otros impactos, como por ejemplo las afectaciones de este sistema natural y la biodiversidad del Río Negro, porque ya no fluye el agua como antes, y como decía, el valle, hoy protegido, está sometido a fuertes presiones por el interés inmobiliario. En el caso de Corrientes, la ciudad con costas altas en general ha sido la ciudad de los ricos. En las primeras conferencias se habló de la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, mientras que las áreas bajas han sido ocupadas por población que tiene en el río sus actividades de subsistencia. En esta ciudad también algunas áreas bajas, las más cercanas al área central, fueron objeto de defensas, de la construcción de playas artificiales, proyecto urbano de muchísimo éxito, realmente muy apreciado por la población de ambas orillas, pero también en este caso ha habido una expulsión de los antiguos habitantes y se encuentra sometido a nuevos procesos de edificación en gran altura, con pisos suntuosos, amenities, etc. Si vamos más abajo, rápidamente, la ciudad de Santa Fe, otra ciudad gemela, la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Santa Fe se encuentra otra vez del otro lado, ¿no es cierto?, del río Paraná, y todo esto es el valle de inundación. Antiguamente hubo una extensión hacia esta zona de quintas, y progresivamente, ustedes saben, las nuevas formas de residencia fueron buscando estos territorios ahora más valorados de contacto con la naturaleza, y en esta extensión sobre el pleno valle de inundación del río Paraná, el Estado también ha tenido mucho que ver, impulsando, por ejemplo, la construcción de conjuntos habitacionales en plena desembocadura de la laguna Setúbal, o incluso la misma Universidad Nacional del Litoral se encuentra en esta zona, y bueno, acá ven imágenes del año 83. Otras inundaciones de Santa Fe, en este caso por periodos de lluvia, y podemos decir que esta ciudad sí ha ensayado un buen plan de gestión del riesgo,
sobre todo involucrando a la ciudadanía en la educación de cómo son estos territorios, en recordar, en mantener una memoria activa, pero realmente este proceso no se ha seguido o no se ha mantenido en el tiempo como sería lo deseable. Llegando a Buenos Aires, ya en el Delta, la zona del Delta, antes de la desembocadura con el Río de la Plata, nos encontramos con ya el nuevo tipo de urbanización donde el paisaje se transforma ya totalmente en un producto nuevo, residencial, absolutamente artificial. Y a su vez nos encontramos con el refuerzo de esta centralidad en el área más central. Me están avisando que me queda poco tiempo, perdón. No, Laura, no te preocupes, sí, Bueno, llevamos 25 minutos. En estos días, la legislatura porteña acaba de aprobar la urbanización con estos edificios de gran altura en un área considerada reserva. Hay una discusión de si es reserva ecológica o no, pero lo cierto es que avanza nuevamente sobre la costa del Río de la Plata en un área que era considerada reserva. Mientras están sucediendo estas cosas, paralelamente, el delta del Paraná ha sido escenario en los últimos meses de una serie de incendios producto de la sequía o la crisis ambiental que estamos viviendo y que a su vez va asociada a los cambios del territorio, que yo aquí no me voy a extender en eso, pero en el sistema productivo agropecuario. Haciendo foco en este nuevo tipo de urbanizaciones en Buenos Aires, en los años 90, si bien ya desde antes venían dándose las urbanizaciones cerradas en territorios rurales, a partir de los 90 empieza la ocupación de un nuevo tipo de suelos, que eran suelos bajos, adquiridos a muy bajo precio. El paradigma será Nordelta, y en este territorio de bajos, que cada tanto por allí corría el agua, se empiezan a desarrollar este tipo de urbanizaciones que se basan en canalizaciones que permiten obtener mayor cantidad de parcelas con vistas al agua, que es lo que revaloriza la urbanización, pero que suponen, como verán ustedes, una absoluta transformación de este territorio e impactos difusos sobre el resto del territorio, porque para hacer posible cada una de estas urbanizaciones se construyen barreras al agua para que a su vez estos barrios no se inunden, es decir, tengan el agua para tener vistas al agua, pero no sigan los ciclos naturales de los periodos de lluvia o de las crecientes de los ríos. A su vez, no solo se modifican las cuencas naturales que acá existen, se modifica irremediablemente el paisaje o la biodiversidad que antes correspondía con un área de bañado, y a su vez estamos frente a una ciudad absolutamente excluyente, donde no existen continuidades ni relaciones entre los distintos barrios.
Recomiendo para conocer más y ver los alcances y las repercusiones de este tipo de urbanizaciones, un libro coordinado por Patricia Pintos y Patricio Narodowski, donde se explica, bueno, mucho mejor que lo que intento hacer ahora, todas las repercusiones e impactos de este tipo de urbanizaciones. Ahora, estas urbanizaciones son posibles también porque existe una capacidad técnica puesta al servicio de esta artificialización del territorio y una serie de irregularidades en los procesos de planificación y de otorgamiento de factibilidades por parte del Estado. ¿Por qué nos interesa ver, conocer y seguir los procesos en Buenos Aires? Porque a la larga estos procesos remontan el río, como alguna vez lo hizo la colonización, y llegan a ciudades más pequeñas y medias, en las que los contextos institucionales son mucho más débiles aún. Es muy fácil llegar a los decisores gubernamentales, es muy fácil establecer alianzas de estos grandes inversores con pequeños desarrolladores locales, y a su vez están dadas condiciones de oportunidad que eximen ya de hacer las grandes inversiones necesarias. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, a derecha vemos un proyecto en discusión en este momento en el Gran Resistencia, donde, como decía, ya estamos frente a un área protegida, es decir, no es necesario hacer polders y no es necesario hacer canales porque la misma topografía y paisaje del río ya ofrece esos canales. Y a izquierda muestro un proyecto muy en discusión, por ejemplo, en una pequeña localidad de Uruguay, en Paysandú, de 75.000 habitantes, donde se está discutiendo este proyecto, que, como verán, está totalmente fuera de escala para la realidad de esta ciudad y que supone una tremenda transformación otra vez en el borde del río. En el caso de Entre Ríos podemos citar otro de estos barrios cerrados en una localidad muy pequeñita, por ejemplo, frente a Gualeguaychú, donde afortunadamente los vecinos, después de muchos años de pelea judicial, lograron que la Corte Suprema de Justicia exija volver a la situación inicial. Ustedes verán, será imposible volver a esto que existía en este sector, pero al menos se impide que este tipo de desarrollos avance. Justificaciones a lo largo del tiempo. Durante muchos años no podemos negar que nuestro territorio ofrece una dificultad visual muy importante. No es fácil comprenderlo, no es fácil comprender cuál es la lógica del agua desde una planicie. Desconocíamos también los ciclos de la naturaleza, pero nada de esto ya es justificable, porque tenemos imágenes satelitales, tenemos registros, o sea, sabemos cómo es nuestro territorio, sabemos cómo son nuestros ciclos húmedos y secos. Existía una necesidad de energía eléctrica, pero hoy también ya existen otras alternativas. Existía la necesidad de proteger vidas y las ciudades, pero hoy ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y por otro lado, aparecen justificaciones actuales o falacias argumentativas para defender este tipo de urbanizaciones. Por ejemplo, que son motor de la economía, que ofrecen un nuevo tipo de residencias de calidad ambiental y de vida, que supone el freno a las ocupaciones informales, como si
por estar ocupados los bordes de ríos o humedales con urbanizaciones cerradas, fuese un impedimento para que la población que no puede acceder a una porción de suelo no busque por otro lado. También hay otras falacias como que se esgrimen, ¿no es cierto?, como que se va a reducir el déficit habitacional permitiéndolas cuando sabemos que están dirigidas a un sector medio alto, cada vez más alto, y que ofrecen cualidades ecológicas que, como vimos, tampoco es verdad. A su vez, nos encontramos frente a lo que considero una crisis institucional en la medida que la estructura del Estado responde a esos paradigmas de compartimentación y especialización, responde a jurisdicciones que no tienen correspondencias con las lógicas del territorio ni con la mirada integral que necesitamos. Por ejemplo, los organismos provinciales están encargados de los recursos hídricos, de los desagües pluviales, por otro lado, los de producción de agua potable, y ninguno de ellos tiene relación con las competencias del gobierno municipal. Todo esto genera ineficiencias y la dilución de responsabilidades entre quienes otorgan las factibilidades. Y por otro lado, muy grave, es como que está en crisis el rol político de la gestión del Estado. Al menos, no sé qué ocurrirá en sus ciudades, pero en nuestras ciudades, sobre todo en las pequeñas, se establecen coaliciones y asociaciones entre los gobiernos locales y los desarrolladores urbanos en detrimento de la responsabilidad pública y de los intereses colectivos. Bien, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los paradigmas que nos enfrentan a nuevos desafíos? Por un lado, el cambio de concepción, ¿no es cierto? Encontrar otras formas de relacionamiento con el territorio, otras formas de habitarlo, dejar de considerar el tratamiento o la intervención en la naturaleza desde una mirada antropocéntrica y centrarnos más en una concepción biocéntrica, pensar que el agua es un bien natural común, no es un recurso el que se pueda tratar extractivistamente, considerar que las transformaciones no pueden remediarse o compensarse económicamente porque suponen daños irreversibles, y que la idea de disponibilidad absoluta de los recursos de la naturaleza ya no se puede sostener más. Esa idea de disponibilidad absoluta tiene que estar sujeta a un cuidado solidario del bien común. ¿Cómo hacerlo? No tenemos respuesta. Sí tenemos algunos principios que creemos necesario profundizar y quisiera yo dejar planteados algunos ejes de trabajo en los que nos encontramos desde el proyecto de investigación, con el equipo de investigación, y que orientan, ¿no es cierto?, o que nos conducen en este camino hacia encontrar algunas respuestas alternativas o soluciones posibles. En primer lugar, cambiar el modo de interpretar los problemas, y aquí nos parece absolutamente vigente aquella gran enseñanza de Joaquín en tantos trabajos suyos, de que en la lectura atenta del territorio están las propias alternativas de solución. Creemos que esta lectura atenta de nuestro territorio exige poner la mirada en las cuencas como unidades de proyecto y de planificación. Y centrarnos en las cuencas, nos exige superar las jurisdicciones que hoy están vigentes. Fíjense que
construimos, por ejemplo, nuestras jurisdicciones de límites municipales basados en los ríos. Los ríos son los límites, cuando el río para nosotros, los ríos tienen que ser los centros de diseño. Tendríamos que superar la mirada escindida entre lo rural y lo urbano, entre los tipos de actividades, porque dentro de una cuenca hay áreas industriales, hay áreas agrícolas, hay áreas urbanas, y asumir, por supuesto, la responsabilidad sobre los impactos difusos, aguas abajo, y sobre la capacidad de la cuenca. Modos de concebir las soluciones. Creemos que habría que avanzar hacia sistemas integrados y circulares de infraestructura. Dentro del paradigma del que venimos, la provisión de agua es un sistema, los desagües pluviales son otros, los defensivos son otros, cuando la realidad nos demuestra que tenemos que empezar a integrar, porque el agua no siempre es ilimitada. Hacemos un uso absolutamente irracional del agua, y cuando el agua escasea, como en este momento, resulta que, por ejemplo, la represa de Yacyretá tiene que restringir las salidas de agua para poder seguir proveyéndonos de energía, y entonces estamos entre el dilema entre tener energía o tener agua potable. Si bien gran parte de nuestras ciudades no se ha quedado aún sin agua potable, es algo que puede llegar a ocurrir si seguimos en este tipo de paradigmas técnicos, ¿no es cierto? Y si no avanzamos hacia nuevas concepciones de estas infraestructuras. Por otro lado, avanzar en sistemas colaborativos, multiplicar los espacios de reservorio, las áreas de amortiguación. Me refiero a que una ciudad no va a estar solo defendida porque tenga una defensa, porque la defensa es una obra humana que puede fallar, o porque puede coincidir que el río esté alto y llueva mucho y las bombas no funcionen. Entonces, frente a esos escenarios que son posibles, nuestra posibilidad de subsistencia es pensar sistemáticamente, colaborativamente, entre todas aquellas pequeñas acciones que podemos llevar adelante. Para mí hay que dejar de pensar que las soluciones van a estar dadas en las grandes infraestructuras. Por supuesto, devolver los espacios al agua, remover barreras, dejar libres más áreas inundables, más suelos permeables. Esto muy parecido a lo que están haciendo en este momento los holandeses. Creo que desde el urbanismo nos tendríamos que plantear también cuáles deberían ser nuestras unidades de gestión urbana. Me refiero ya a la escala, por ejemplo, de manzana o de barrio, más allá de la cuenca, cuáles nuestros indicadores de referencia, y por supuesto en estos indicadores cada vez más tendríamos que trabajar interdisciplinariamente. En cuanto a nuestro rol frente a estos cambios, yo creo que al menos desde mi lugar de trabajo, creo que es una responsabilidad para mí trabajar cada vez más en la educación, no solo en la actividad docente hacia los alumnos, ¿no es cierto?, introduciendo estos temas, sino también en la formación a mí misma, a reinventar mi formación, porque a lo largo de mi vida me he formado en los otros paradigmas. Entonces, ahora
Llevo un tiempo cada vez estudiando más y aprendiendo más de mis colegas geógrafos, geólogos, biólogos. Es todo un ejercicio de aprendizaje permanente. Luego hay toda otra beta de trabajo desde el campo de la investigación y de la exploración de alternativas concretas, ahora me voy a referir a eso, y desde nuevos lugares de acción. También me referiré a eso. Creo que, como decía Kuhn, la crisis es una instancia decisiva para el cambio de un paradigma, pero hasta tanto un nuevo paradigma logre imponerse, coexisten distintos paradigmas y existe una gran disputa técnica y social. Y creo que si estamos convencidos en la necesidad de avanzar hacia estos nuevos paradigmas, tenemos que dar el paso de encontrar soluciones alternativas, porque no se trata solo de oponernos a un tipo de desarrollo, sino de ofrecer alternativas de desarrollo. Y en cuanto a estas exploraciones o alternativas, solo quiero citar un ejemplo. En la ciudad de Asunción, a orillas del río Paraguay, el municipio decidió avanzar sobre uno de sus bañados, Bañado Norte, que periódicamente se llenaba de agua. En los años 90, la Asunción avanzó con una costanera y entrados los años 2000, esta costanera avanzó mucho más y fíjense que terminó ganando un gran espacio al bañado. Desde el punto de vista del planeamiento, la ciudad ya tenía definida cómo iba a ocupar ese espacio, se pensaba rellenarlo totalmente, estaban definidas unas condiciones de edificabilidad y densidad, hasta que la ciudad decide llamar a un concurso internacional de ideas para la ocupación de este bañado. Cuando se llama a concurso, las obras de estas costaneras ya estaban totalmente avanzadas, es decir, nos encontrábamos frente a un escenario irreversible. Entonces, en este momento, me invitan a sumarme a un grupo muy grande de arquitectos de Paraguay, de distintas partes de Argentina e incluso de España, y fue todo un desafío técnico porque estábamos convencidos de que no había que ocupar este bañado, pero vuelvo a decir, era ya un hecho. Y entonces la pregunta es cómo hacer para que esto tenga el menor impacto posible dentro de los que ya están dados. Y este es solo un ejemplo de cómo ese trabajo sirvió para explorar cómo poner en práctica todos estos desafíos de hacer que el agua disponga de sus espacios, que esos espacios puedan expandirse en momentos críticos, que haya áreas inundables, que a su vez estas aguas tengan permanente posibilidad de reciclado. ¿Cómo hacer para retener el agua de lluvia en momentos en que el río está bajo? ¿Cómo detener el agua que baja de la ciudad alta y aprovecharla en un parque lineal que a su vez hace de fuelle entre el área baja y el área alta? Ahora sí, para finalizar, creo que el último punto que había puesto es desde qué lugares de acción. Yo dije que en mi ciudad, por lo menos, en mis ciudades, el Estado está en cuestión. Las esferas gubernamentales están muy ligadas a los desarrolladores urbanos. En este momento, en nuestra sociedad,
empezaron a ocupar un rol muy importante, colectivos sociales que se han ido constituyendo espontáneamente detrás de objetivos ambientales y en defensa de los bienes comunes. Y aquí he encontrado yo y otros colegas un espacio fructífero de trabajo, un espacio desde el que nos sentimos mucho más fuertes, porque somos muchos, ¿no es cierto? Somos de distintas disciplinas asociadas a distintos colectivos sociales de distinta trayectoria, que ejercen un rol de contralor, un rol que en este momento no está haciendo el Estado. Estos colectivos logran instalar en la agenda pública determinadas discusiones ambientales, se encargan de informar y explicar al resto de la sociedad, cumplen un rol de traductores también de los lenguajes técnicos a lenguajes más accesibles, porque no toda la población entiende nuestros lenguajes técnicos, y visibilizan decisiones institucionales que pueden tener consecuencias para toda la ciudad. Estos colectivos no solo se están dando en Resistencia o en Corrientes, muy por el contrario, tienen mucho más trayectoria, otros colectivos en el país. Lo importante es que todos vamos sumando a estos objetivos comunes. Y algunas características singulares, una ya las dije, es la composición plural y diversa de cada uno de estos colectivos, donde hay académicos, pero también hay, por ejemplo, técnicos municipales que están excluidos de sus competencias administrativas, hay artistas, hay organizaciones sociales. Se trata de estructuras organizativas flexibles, núcleos que a veces son pequeños, otros a veces son ampliados, tienen modos de decisión absolutamente democráticos, sin liderazgos unipersonales, se basan en un trabajo en red colaborativo, no hay anclajes a estructuras institucionales tradicionales, y digo colaborativos y en red porque no es solo dentro de nuestras ciudades, sino que hay un trabajo solidario, común, de fortalecimiento en común entre los colectivos de Buenos Aires, de Entre Ríos, con los de mi región, por ejemplo. Y curiosamente, en estos espacios, también fuera del ámbito universitario, está existiendo una construcción social solidaria del conocimiento basada en el respeto y el reconocimiento de los diversos saberes. Es curioso, pero es más fácil encontrarnos y trabajar con biólogos, con geólogos, con ingenieros en estos espacios que dentro de nuestras estructuras muchas veces más reglamentadas o compartimentadas de nuestras academias. Ahora sí, ya para cerrar, quería decir que parte del trabajo que realizan estos colectivos es el de llevar estas cuestiones ambientales a la discusión o al conflicto, conflictos por supuesto pacíficos, pero que considero necesarios, como lo trabaja en este libro Gabriela Merlisky, donde habla de la productividad de los conflictos. Porque después de todo conflicto hay un territorio que ha cambiado, hay una reconfiguración de las ideas que existen sobre un territorio, hay una mayor apropiación de quienes han defendido ese territorio,
Hay también una productividad jurídica, porque si bien, por ejemplo, en la Argentina hay importantes avances en las leyes ambientales, no todos los jueces o abogados están preparados como los urbanistas en estas cuestiones. Entonces, estos conflictos van sentando jurisprudencia. Bueno, no sé si me excedí demasiado en el tiempo, Isabel, tú me dirás. Muchas gracias, Laura. Ojalá quede tiempo para la discusión. Tenemos, me dicen que tenemos el cierre del seminario durante los próximos minutos, pero quisiera, pues, primero agradecerte obviamente por esta conferencia acerca del urbanismo y el agua, esa relación como entre el desarrollo económico, el querer domesticar la naturaleza con los proyectos urbanos y los efectos que eso trae y esta, digamos, visión totalmente a veces contraria, otras veces más articulada del desarrollo sostenible y el de, digamos, mantener, renaturalizar esos espacios que fueron siendo domesticados y que obviamente traen pues unas consecuencias no solamente en términos de naturaleza, de estructura ecológica, de protección de los sistemas naturales, sino también obviamente conlleva problemas urbanos, las inundaciones, todas estas cuestiones que hemos venido observando preocupadamente con relación digamos, a la manera como se está afectando también, obviamente, a las personas. Entonces, pues, muchas gracias. Yo creo que es bastante interesante todo lo que está sucediendo en esa cuenca de, del río Paraná en Argentina y casi que podríamos extrapolar muchas de estas cuestiones a las discusiones que tenemos en ciudades como Bogotá, Medellín y también ciudades obviamente latinoamericanas. Yo me voy a tomar un tiempo porque sí hay una pregunta muy interesada que nos hacen en el canal de YouTube, muy precisa diría yo, pero sí te la quiero transmitir. Dice que si es posible contextualizar sobre el asunto del agua asociado al urbanismo y la presencia de fauna silvestre, como por ejemplo los capibaras. ¿Qué podrías, digamos, señalar al respecto? No sé, ¿a qué le llaman ustedes capibares? ¿A los carpinchos? Sí, a los carpinchos. Bien. Bueno, para mí se habrán enterado por noticias argentinas, los carpinchos se hicieron muy famosos en los últimos días por su presencia justamente en las urbanizaciones cerradas de Nordelta. Para mí es un síntoma sumamente preocupante, porque es la demostración de un territorio donde habitaban los carpinchos que fue colonizado por el humano y es absolutamente incompatible, por más que hablen de que son animales tranquilos, no sé, la misma prensa fue cambiando el lenguaje según las reacciones de la sociedad. Primero hablaron de que los carpinchos eran invasores, luego de que los carpinchos eran dóciles. Lo cierto es que no es normal esa coexistencia. Y realmente no sé qué podrá pasar después, ¿no es cierto? Pero estamos viviendo una pandemia que también tuvo origen en una relación entre humanos y animales que no era lo natural, digamos, entre comillas. Pero claramente en este caso quedó expuesta la invasión sobre un territorio que no debíamos haber ocupado. Bien, muchísimas gracias, Laura. Yo creo que estamos justo sobre el tiempo. Me gustaría tener una conversación o que tuviéramos una conversación más amplia, pero espero
que podamos continuar con, digamos, con el intercambio y sobre todo con todas las personas que están en este momento, han escuchado tu presentación, que están interesados en todos estos temas, pues continuemos en estas conversaciones Bueno, en próximos gracias seminarios. Isabel. Gracias Muchas gracias, Isabel. Laura. Buenas tardes entonces a todos y los esperamos en el cierre del seminario a continuación dentro de unos minutos en este mismo canal. Buenas, chao, Laura.